Frutas, verduras, semillas y todo lo de la canasta básica lo encontramos en los mercados, tianguis y comercios pequeños que abundan en todo el mundo. Atendido por ese personaje pintoresco, querido por las marchantas, odiado por los cazaofertas o chinches como les dicen ellos, en honor a todas estas personas que inician su día cuando la mayoría duerme y termina cuando el último cliente se va, es este video, ya que en tiempos de crisis son los que siempre están al pie del cañón, surtiendo las mesas de toda su clientela. Tomaré como referencia la central de abastos de Atizapán de Zaragoza, localizada en el Estado de México, ya que gran parte de mi vida laboré ahí, por lo que tengo cierto conocimiento de cómo trabaja un locatario. Su día inicia entre las 12 de la noche a 2 de la mañana, hora en que la central de abastos de Iztapalapa, la más grande de Latinoamérica, comienza sus labores. El traslado de un punto a otro es de entre 40 a 30 minutos aproximadamente. Durante ese trayecto, al manejar grandes cantidades de dinero, son objetos de la delincuencia. Muchos de los locatarios han sido despojados de dinero, camiones y autos con lujo de violencia e inclusive muchos han recibido impactos de arma de fuego. Habiendo surcado esos tramos peligrosos y llegando a la entrada de la central de Iztapalapa, comienza una carrera por los mejores precios. Debido a lo enorme de las instalaciones, se puede caminar por horas en la búsqueda frenética por las mejores ofertas. Entre más barato se encuentre, a mejor precio se puede vender. Por poner un ejemplo, si una caja de jitomates se encuentra en 100 pesos con 10 kilos, cada kilo saldría a 10 pesos y por tanto se vendería en 13. Los 3 pesos extra se repartirían de la siguiente manera: un peso para el traslado, uno para la carga del diablero o carretillero que lleva la mercancía al camión, y por último, un peso de ganancia. Porque sí, mi querido espectador, contrario a lo que se piensa, las ganancias por cada kilo de verdura o fruta vendida solo es de entre 1 a 3 pesos. Es por eso que la búsqueda frenética es muy importante y agotadora. A esto y durante la búsqueda deben estar siempre alerta en cada momento, debido a que la delincuencia sigue en acecho. Pero a diferencia a la del trayecto, que es rápida, en la central de Iztapalapa la delincuencia se toma su tiempo para amedrentar al cliente y al vendedor. Los videos de asaltos inundan las redes sociales y noticieros casi diariamente. El comerciante debe estar constantemente alerta para evitar ser presa de estos malandros. En algunos casos, puede pedir ser escoltado por los mismos guardias de la central, pero esto no es muy común, además de que no es barato. Esto es un día normal, pero ¿qué pasa cuando entramos en temporada de escasez de algún producto, como el chile, jitomate o cebolla? En estos casos, el comerciante debe estar más alerta durante la compra y traslado del producto, debido a que también existen los robos de mercancía, por lo que el comerciante siempre debe estar acompañado y teniendo quien vigile su camión o camioneta. Terminando el arduo recorrido, es hora de regresar a Atizapán. El trayecto, que hacía 3 horas antes era solo de 40 minutos, se transforman en 2 horas, debido al despertar de los ciudadanos de la Ciudad de México que generan tráfico. Llegados a las bodegas, llega la hora de bajar la mercancía, acomodarla y atender a los clientes mayoristas, que son los primeros en llegar. Acabados ellos, es hora de atender a los clientes del menudeo, durante una jornada laboral de entre 12 a 16 horas, diarias de lunes a domingo sin descanso. Eso en un día normal de un locatario. Pero, ¿qué pasa durante una crisis mundial como la que generó la pandemia del COVID-19? Esta pandemia, cuando llegó al territorio mexicano, se tomó con ligereza y burlas por parte de algunos locatarios y trabajadores. Todo cambió a mediados de abril, cuando en la central de Iztapalapa registró sus primeros casos. Varios comerciantes cayeron enfermos, por lo que cerraron sus locales. Muchos camiones se quedaron en el camino a la espera de ser aprobados para ingresar a la ciudad. Esto generó un desequilibrio en el abasto, por lo consiguiente, trajo un alza de precios considerable, que se hacía evidente casi por día. El chile serrano, por poner un ejemplo, pasó de 20 pesos el kilo a 70 pesos en un periodo de una semana. Pero esto no era lo peor, ya que al estar en una zona de alto contagio, muchos comerciantes de Atizapán enfermaron y posteriormente murieron. Las autoridades
pusieron cercos sanitarios, lo que generó molestia entre los clientes que tenían que esperar largos minutos para ingresar y poder comprar sus vegetales, desconociendo totalmente el porqué de varios cierres. Aún así, eso no importó que muchos locatarios cerraran sus negocios en pro de salvaguardar su bienestar y el de sus empleados. Otros, sin embargo, siguen laborando con miedo para llevarle a usted esa manzana que desayuna o esos plátanos que le da a sus hijos. Y eso es solo en Atizapán. La cifra de cuántos dueños de pequeños negocios, cuántos dueños de puestos de frutas y verduras en mercados sobre ruedas, que hayan enfermado o quizás muerto, son inexistentes. Por tanto, debemos ser más empáticos con los comerciantes, que si bien no todos son buenos, son más aquellos que todos los días se levantan cuando usted duerme para que tenga fruta fresca para su desayuno, por lo que merece nuestro respeto, por ser uno de los frentes que mantienen viva la economía, local como nacional, en tiempos de extrema emergencia, como lo es la pandemia del coronavirus. Nos vemos.